Bien, estamos entonces en vivo en esta importante presentación a cargo de, en principio, Andrea Victoria Cano para presentar a todos nuestros invitados y ponerlos en contexto. Adelante, por favor, camarada Andrea. Previamente, antes de empezar, a toda la gente que se está conectando, pedirles que nos ayuden con la difusión de este live a través de sus redes sociales. Tienen el link en Facebook, Instagram, YouTube. Lo pueden compartir, ayudarnos a que más gente participe de este importante evento. Mientras estamos en esta introducción, va a ser algo realmente imperdible, es algo histórico. Adelante, entonces, con estas consideraciones, los dejo con la presentación de la camarada Andrea Victoria Cano, líder del movimiento veganista de Hispanoamérica, que nos honra con su presencia. Gracias, camarada Pablo, muchas gracias igualmente a usted por la invitación. Y ya que es un evento bastante significativo, por lo que vamos a presentar a continuación, también tenemos invitados de lujo que van a aportar sus puntos de vista con los temas que vamos a tratar en breve. Y bueno, empezamos con nuestro invitado Diego Petro. Él es de Montevideo, Uruguay. Es el vocal de Cuchilla Grande, considerado el estilo musical o enmarcado en lo que es el metal criollo, donde se rescata la tradición gaucha y los valores criollos. Entonces, el saludo, por favor. Diego, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, camaradas. Realmente agradecido y muy contento por la invitación a participar en este en vivo. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, otro de nuestros invitados es Carlos Senra, él es educador e investigador integral, periodista y corresponsal de TLV1 en Europa. Bienvenido, Carlos. Tus palabras. Gracias, Andrea, por tu presentación. Un gran saludo para todos mis camaradas, respectivamente Pablo, Diego y Estefanía. Y aquí, en mi caso, un argentino que viene de 3 años de vivir en su madre patria, en España, y que hace una semana, por circunstancias de la vida que realmente no pude desaprovechar, me encuentro en Suecia, en Europa del Norte, en Escandinavia. Así que 22-22, en mi caso, aquí en Suecia, y gracias por esta invitación. Gracias a ti, Carlos. Y bueno, por último tenemos a nuestra líder del movimiento veganista argentina, Estefanía Ulaco. Adelante, por favor. Saludos, muchísimas gracias, camarada, por este día. Saludos a Diego Petro, a Carlos. Muchas gracias al licenciado Pablo y la camarada Andrea Victoria Cano. Bienvenida, camarada. Bien. Entonces, dadas las presentaciones, comenzamos con este importante evento que consiste en la presentación de un material valiosísimo. Quiero dar una pequeña introducción al respecto. En principio, esta idea del movimiento vegano es bastante compleja. Para la gente que no conoce el movimiento veganista, es un movimiento que intentamos que sea un movimiento tercerposicionista capaz de trascender cualquier frontera, ¿no? La idea era formar cuadros metapolíticos en cualquier parte del mundo bajo el estandarte universal de la runa Odal o la runa Yo-Odal que portamos en el brazo, como ustedes podrán ver, ¿sí? Aquí la mostramos. Entonces, también había la runa, en principio, emergemos con la runa Ikenas, que es la famosa marca o símbolo que tienen los espartanos en su escudo de guerra, y que ahora está representando al gran movimiento identatario europeo. Usted puede reconocer el símbolo del movimiento identatario europeo, la influencia que ha tenido culturalmente hablando Esparta, ¿no?
película hollywoodense mediante, que ayudó mucho a traerlos a la mirada, la película 300, y justo coincide en Grecia la formación de este gran grupo, ¿no? Si no me equivoco, Amanecer Dorado. ¿Estamos bien, don Carlos? Es Amanecer Dorado, ¿no? El grupo político, metapolítico griego que surge como una tercera posición muy fuerte en Grecia. Estamos hablando del año 2010. Inclusive llegan a tener representación parlamentaria. Y por ese entonces también surge el movimiento identatario, estamos hablando de 2011, 12, 13, con el escudo espartano. Bueno, ese era el primer símbolo del movimiento veganista. Pensamos que a través de esta, podríamos llamar como una especie de mente colectiva de la disidencia, coincidimos, el movimiento veganista y la arista espartana, así se llama el símbolo, la arista espartana, coincidimos para inspirar al movimiento identatario, ¿sí? Y es sorprendente. Pero desde entonces somos más osados y empezamos a utilizar el verdadero símbolo del movimiento, que es la runa odal que portamos en el brazo. Entonces la idea era que círculos veganistas emerjan en otros lugares de Hispanoamérica. El primer círculo veganista que da la pauta para que esto sea posible es justamente la participación, la emergencia de Andrea Victoria Cano en 2012 desde Estados Unidos, ¿no? Sumándose a este esfuerzo, ella colombiana en Estados Unidos, emerge un movimiento, una célula veganista internacional, y entonces ahí uno se da cuenta de que la idea era buena, podía ser captada por tercerposicionistas. La idea era, ante el cerco, porque sabemos que en un tiempo esta parte ha estado gobernada por una casta, traidores, pertenecientes a logias y pertenecientes a un estrato de la sociedad muy arraigado y además muy impulsado por la sinarquía en el mundo. Nos estamos refiriendo a esta casta de los elegidos, ¿no? Esta casta de los elegidos apátridas empiezan a gobernar la Argentina se empieza a llenar de agentes sionistas por todas partes, uno no puede decir ni jota en la Argentina, que ya tiene un cerco mediático, juicios, persecución, etcétera. Entonces, vemos que la nación es desangrada económicamente bajo el modelo bursátil y modelo económico judaico, el modelo económico sinárquico, que la desangra, la lleva a crisis permanentes, tanto con Alfonsín, como con Dujal, y luego con Menem, y luego con toda esa seguidilla de logieros masones que gobiernan Argentina y la desangran. Entonces, Argentina es un pálido reflejo de lo que fue en su momento de esplendor con el general Perón, ¿no? Que marca esa pauta. Estamos hablando de los años finales de los 40, 50 y 60, inclusive entrados los 70, se mantenía esa sombra de la Argentina como potencia mundial, tanto así que Winston Churchill ya demandaba que se destruya la Argentina, se la carcoma por dentro, porque podría jalar a toda Hispanoamérica hacia la convergencia de un tercerposicionismo muy parecido al nacionalsocialismo alemán, que bueno, es la peor pesadilla pues para los esclavizadores de la humanidad, para los sionistas, ¿no? Para los sinárquicos, para los banqueros internacionales, para Wall Street y los usureros, ¿sí? Y toda esa casta de gobernantes, tanto en Europa como en Norteamérica, que les secundan los pasos y sirven en bandeja de plata como brazo armado a los Estados Unidos para aplacar cualquier rebelión. Y ahí tenemos también a Inglaterra, la pérfida Albión, una guerra que tiene que soportar a Argentina, que según el coronel Seineldín es una bendición, porque el argentino se da cuenta de lo que es capaz de hacer, aunque hayan tratado de hacer parecer que Argentina perdió la guerra y que fue humillada. En realidad,
lo que vimos fue un despliegue maravilloso del heroísmo de unos pocos que se enfrentaron contra muchos y contra potencias, porque Estados Unidos ayudó a Inglaterra, porque Inglaterra estaba a punto de perder la guerra. En fin, sin embargo, este impulso de la nación argentina se opaca con el tema de los medios de comunicación, que siempre están victimizando al gran enemigo de la Argentina, que es el marxismo cultural, el comunismo apatrida, satánico, ¿sí? De baja laya, que nos ven de un colectivo en la bajeza social, ¿sí? En el materialismo abyecto. Eso estamos viendo. Entonces, lamentablemente, estas fuerzas disolventes hacen que la Argentina no aproveche esta gloriosa gesta de las Malvinas para despertar. Entonces, vemos que la Argentina tiene un cerco terrible. Entonces, la idea del movimiento veganista era que personas como amigos, luego se va a Colombia, para emerger el movimiento veganista en Colombia, que por cierto es uno de los más grandes que hay ahora, el movimiento veganista colombiano. La idea era hacer un cerco veganista alrededor de la Argentina para inspirar el movimiento en Argentina. Esa es la historia del movimiento veganista. Se hace el movimiento veganista para inspirar que surja en la Argentina el movimiento veganista para la difusión de la doctrina de el que consideramos nosotros es el emperador universal que llega a la Argentina para regirla. Y ustedes me dirán, un momento, ¿de quién estamos hablando? Pero el general Perón ya murió, entonces no estamos hablando de Perón. El general Seineldín ya murió, no estamos hablando del general Seineldín, lamentablemente el general Seineldín muere. Pero ¿de qué emperador estamos hablando? ¿De qué emperador universal? Además que aparece con una doctrina extraordinaria para educar a las masas, reeducarlas y conducirlas hacia las más altas cumbres del espíritu. ¿Quién es este ser maravilloso, extraordinario, que nace en la Argentina? Escoge esa nación para nacer en ella y conducirla a la batalla final contra la sinarquía y convertirla en una potencia espiritual, en una potencia económica, en una potencia biopolítica, en una potencia industrial, en fin, genio. Pues este señor se llama Luis Felipe Moyano. Él es el gran emperador universal que tiene derecho a regir sobre todas las naciones, más que cualquier mesaya que nos pueda presentar la sinarquía o el judaísmo, porque es el hombre más sabio de la historia, el hombre más puro, el hombre más extraordinario, que nos ha dejado además la prueba tangible de que su doctrina es capaz de despertar al hombre y elevarlo a las más altas cumbres del esfuerzo humano, del espíritu. Eso es lo que hace la sabiduría hiperbórea, porque la sabiduría hiperbórea inspira al movimiento veganista. Si hacemos que la sabiduría hiperbórea llegue a todos los argentinos, se acaba el sionismo en el mundo. Muere la sinarquía. Entonces, ¿a quién tenemos que sentar en la silla presidencial de Argentina? A Luis Felipe Moyano. Si él ha hecho esa doctrina capaz de iluminar al hombre, iluminarlo, trascenderlo, mutarlo, imagínense gobernando una nación, Felipe Moyano. Imagínense, en vez de ese imbécil de Alberto Fernández, ¿sí?, tener ahí a Luis Felipe Moyano. En 5 años, en 3, 4 años, tenemos una potencia otra vez, una potencia mundial, una Argentina esplendorosa que inspiraría al mundo, a la liberación. Veríamos un modelo económico trascendente, alternativo, que daría la felicidad a los hombres y el justo pago y retribución por su trabajo. Sería una nación rica, riquísima Argentina, porque todo ese modelo lo tenemos, lo tiene recuperado la sabiduría hiperbórea, lo tiene el movimiento veganista. Esa era la idea para que emerja en Argentina un movimiento veganista. En su momento, en 2011, logramos que un círculo veganista argentino surja. En 2011, hace 10 años. Lamentablemente,
el demiurgo, como lo llamamos nosotros, Jehová Satanás, la sinarquía que anida en la bajeza del ser humano, en la bajeza de su alma, ataca. Y bueno, este círculo veganista fracasa, ¿no? Fracasa estrepitosamente, es carcomido por el miedo, el remordimiento de unirse a esta causa espiritual, siente miedo, terror, y se siente que no va a poder con este desafío. Pero aún así, ya antes nosotros aprovechamos la oportunidad y dijimos, bueno, tenemos que apoyar con todo este círculo veganista. Así que vamos a escribir un libro doctrinal para el movimiento veganista argentino. Un libro que sea para el lector apresurado, no un tratado filosófico ampuloso o un tratado científico ampuloso, sino algo mínimo, que lo pueda leer un niño, que lo pueda leer un joven, que lo pueda leer un profesional, que lo pueda leer cualquier persona, para que entren autos de la existencia de Luis Felipe Moyano, de su obra transmutadora, pero también que entren autos de la metapolítica que ya ha diseñado el movimiento veganista para hacer despegar a la Argentina, una propuesta concreta para restaurar a la nación. O sea, es una idea maravillosa. Entonces se le pide a este círculo argentino, este primer círculo argentino fracasado, que prepare un... Entonces, en ese contexto, es que se construye AMA, Acción Argentina. AMA. ¿Por qué? AMA es el nombre de la deidad máxima, el símbolo máximo que va a participar en esta restauración que se llama la Virgen de Agartha. ¿Sí? Perdón, ella se llama AMA. Ella se llama AMA. Entonces, en ese contexto, era extraordinario que su nombre inspire esta metapolítica. Acción Metapolítica Argentina, AMA. Se pide este borrador, este círculo argentino hace un trabajo bastante meritorio, pese a las limitaciones y carencias que tenía este joven en su momento de 25 años, y hace un borrador que nosotros podemos convertir, ¿sí? Participamos en la elaboración de este libro, en su edición, en su complementación, en su formato, en todo el Estado Mayor Veganista, con los grandes Lupus Félix, cabeza gnóstica del movimiento. En esta última intervención está Andrea Victoria Cano. Yo reescribo todo ese libro en base a ese borrador, ¿sí? Podríamos decir que el libro es coautoría con ese círculo argentino, entre mi persona y el círculo argentino, ¿sí? Pero bueno, este círculo fracasa estrepitosamente, traiciona al movimiento, que es una historia aparte. No la vamos a contar aquí porque no amerita darle espacio a la traición en ningún lado, ¿no? El traidor está muerto para siempre. Al traidor no lo quiere nadie. Y esas cosas, y esa traición no la vamos a tratar aquí, ¿sí? Queda el material que lamentablemente se queda sin difundir, porque ya no hay círculo argentino. Entonces, imagínense, el material está ahí inerte, dormido, ¿no? Queda en statu quo, ese maravilloso primer libro de AMA. Tienen que transcurrir 10 años, mis estimados amigos, teleaudientes, camaradas, para que surjan personas idóneas en la Argentina capaces de llevar el movimiento adelante, como lo están haciendo. Ya no son círculos dudosos,
sino que ya han demostrado su valía, han realizado el portento, llamémoslo así, han realizado el portento, de emerger la editorial artesanal en Argentina. Y están produciendo ya decenas de libros de la novela mágica de Luis Felipe Moyano, El misterio de Belicena Vilca, Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, y otros libros conexos muy valiosos de revisionismo histórico y material estratégico del movimiento veganista. Ellos lo están produciendo. Este círculo fracasado veganista del que les hablé jamás pudo hacer la editorial artesanal. Tuvimos que darle libros por los que nunca pagó, se los regalamos para que la Argentina emerja y nos contesta con una puñalada en la espalda y perdimos todo ese material. Afortunadamente se canalizó a algunas personas y bueno, hubieron bajezas sin nombre, del cual fue protagonista este círculo fracasado argentino. Afortunadamente surge pues un círculo verdadero, capaz de hacer sus libros con una voluntad extraordinaria, capaz de reflejar carismáticamente la verdad, carismáticamente vinculados a todos los valientes que estamos dando la cara, ¿sí? Ellos están dando la cara con nombre y apellido, y están vinculados a grandes fuerzas nacionalistas en la Argentina ahora, que reconocen su valor y han reconocido ya nuestro trabajo. Entonces ellos son pues idóneos. Y este material, AMA, Acción Metapolítica Argentina, del que vamos a hablar, es un material grandioso. Sobre todo en esta última edición ustedes han debido disfrutarlo. Entonces, para presentar AMA, Acción Metapolítica Argentina, vamos a darles pues la palabra a nuestros interlocutores, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con las apreciaciones de Andrea Victoria Cano al respecto, y ella va presentando a nuestros invitados para que comenten sobre el libro, por favor. Adelante, Andrea. Ya, gracias, licenciado. Bueno, asumir el desafío de la nueva edición de AMA Argentina ha sido muy reveladora porque, bueno, me he enterado mucho más a fondo de la problemática argentina, que no varía mucho de la problemática en general de Hispanoamérica. Pero bueno, hay una historia tan vasta, tan rica en la Argentina, política, que es imposible pasarla por alto. La importancia de que emergiera el movimiento veganista en la Argentina es precisamente por esa historia, por ese legado, y bueno, prácticamente Argentina, antes de que la ocupara la sinarquía, era una potencia mundial. Entonces, ahorita vemos el porqué de ese copamiento y por qué quieren hacerla desaparecer. Y he aquí la importancia del libro, ya recopilando todos estos datos históricos, haciendo que los jóvenes, las nuevas generaciones puedan llegar a esta información, porque, bueno, la mayoría de la humanidad tiene memoria a corto plazo. Entonces, si muchos recuerdan lo que pasó la semana pasada, pero no recuerdan eventos importantes de la historia de 30, ¿no? 40 años, los que vivieron esa época, pues mucho menos los jóvenes, cuando en los colegios se trata de borrar esta historia y de cualquier parte tratan de ocultarla para evitar precisamente que esas generaciones puedan acceder a la información y puedan sacar sus propias conclusiones. En ese sentido, quiero darle la palabra a los camaradas argentinos para que den su punto de vista, ya que ellos son los custodios de esta información y de este legado que hace el movimiento veganista de Bolivia a la Argentina. Entonces, por favor, camaradas, adelante. Muy buenas tardes, camaradas. Ante todo, muchas gracias. Queremos dar las gracias a los líderes del movimiento, a los invitados de lujo que tenemos hoy. Y bueno,
decirles que sí, es verdad, tenemos en nuestras manos el legado del movimiento veganista, un esfuerzo gnóstico, político, metapolítico, de revisionismo histórico y de revisionismo también simbólico también. Hemos estado ya adentrándonos en el libro y bueno, primeramente queremos presentarlo. Este es el libro que lo va a presentar la camarada Estefanía. Sí, acá ya tenemos este libro que es muy importante para saber la verdad más a fondo de cómo están destruyendo a nuestro país y cómo poder despertar y que todo el pueblo al leer esto podemos unirnos y levantar a la Argentina y levantar al mundo, porque estamos todos arruinados igual como en la Argentina. Es un gran libro que podemos leer, como dijo el camarada Pablo Santa Cruz de la Vega, es poquito, y tan poquito, pero súper poderoso. Entendés todo. Así que bueno, ya en Argentina lo pueden conseguir a 800 pesos y bueno, ya están disponibles. Oh, qué excelente. Gracias, camarada. Adelante, camarada Dardo, siga. Sí, bueno, continuando con esta presentación de este legado, este esfuerzo, como decíamos, que de parte de nuestro movimiento veganista en Bolivia, también desarrollado con todos los camaradas, líderes del movimiento veganista, y como bien explicaba también nuestro camarada, que este libro en su momento fue una impronta que se quiso lanzar en otro momento, hace un tiempo, hace algunos años, y que bueno, nosotros sabemos que es al esfuerzo de esa disposición que tienen de llevarnos a estos saberes, lo cual nos ha dado fuerza a nosotros para tener la voluntad, tener el valor y tener la orientación de poder seguir adelante con este esfuerzo, ¿no? de esclarecimiento, que es lo que encontramos en este libro, que podemos decir está, desde mi punto de vista personal, un libro como de los que hemos encontrado en el movimiento veganista, todos siempre están orientados a aplicar la sabiduría hiperbórea, aquella información que ha sido dada por un genio argentino que nos inspira a todo lo que estamos haciendo en el movimiento veganista. Y bueno, para nosotros es muy importante, como siempre lo decimos, difundir su obra y difundir también lo que él nos inspira, lo que él nos inspiró, y a través de nuestros escalones veganistas continuar con ese trabajo para poder darle ese apoyo y esa impronta, esa fuerza que necesitan, vemos, toda la disidencia, no solo de Argentina, sino de Hispanoamérica. Esa es nuestra visión, ese es el punto al cual apunta, esta integralidad de la unidad de las potencias biológicas y espirituales que hay en toda nuestra región. Este libro es maravilloso, es importantísimo, porque como bien dice, hace acción primeramente en lo metapolítico, llevando al saber de todos, de todo entendimiento, cuestiones que son muy profundas y muy ocultadas para la mayoría de la población. La cuestión metafísica, saber que más allá de todo fenómeno físico, hay siempre una energía no física, podríamos decir, o metafísica, mejor dicho, algo que con los sentidos naturales y normales no podemos ver. Lo que nosotros buscamos es acceder a esta otra parte del ser humano, la cual sabemos puede ayudarnos no solo a despertar y a orientarnos, sino a vencer todas las barreras culturales que justamente nos dividen y nos desunen. Este libro es maravilloso. Es más o menos lo que puedo empezar a compartir. Y bueno, después continuar con todo lo que se vaya dando en esta preciosa tarde.
Bueno, muchas gracias, camaradas. Excelente. Bien, camarada Andrea, continuamos, por favor, adelante. Bueno, el ejemplar hemos tenido el gusto de compartirlo con nuestros invitados de lujo para que ellos también tengan una visión integral de la información que hemos abordado y las temáticas que conciernen, como bien lo dijo el camarada Dardo, no solo a la Argentina, sino a toda Hispanoamérica. En ese sentido, camarada Diego, ¿qué podemos decir del libro? Y la verdad que es esclarecedor. Creo que como todos los ríos van al mar, es algo que suma, que es importante, que hay que tener en cuenta y que todo lo que contribuya a despertar y esclarecer y a recordar es fundamental. O sea, todo suma a la causa. Acá la causa es que cada uno rescate el héroe que tiene adentro, ¿no? Tratar de conectarse con el recuerdo, recordar, que es lo más importante de todo. Bueno, y este libro suma. Está muy bien redactado, escrito, y bueno, y las pautas más importantes son justamente todo lo que concierne a la parte del espíritu y bueno, y lo histórico, ¿no? Que es fundamental, que ese es el gran velo que ha ocultado acá la cultura, que lo ha manejado y ha hecho todo esto en función para que tenernos a todos dormidos. Y bueno, yo creo que es importante que se sepa la verdad, que ya se les acaba el tiempo, que estamos en el final de los tiempos, y bueno, y quiénes quedarán dormidos y quiénes quedarán despiertos. Así que, desde mi parte, todo lo que sume a despertar y al recuerdo tienen mi aprobación, por decirlo de una manera. Excelente. Don Diego, ¿alguna parte del libro que le ha parecido, con la cual se queda o se le ha quedado? Y bueno, lo que hablábamos con Andrea, creo que para las clases iniciales habría que trabajar con las runas, porque seríamos para implementarlo a nivel de estudio, a nivel de implementarlo para los colegios o para las escuelas. Creo que primero se tiene que trabajar en las runas, después en la parte histórica y después en la filosofía en el liceo. Creo que se habría que desglosarlo de esa manera y bueno, y implementarlo de alguna manera. Andrea me comentaba también que están los cómics para incentivar a los más pequeños para que les llame la atención lo que es el tema de la sabiduría hiperbórea. Creo que la materia tendría que ser espiritualidad. Lo que hay que inculcar es la espiritualidad en las personas. Entonces, de ahí generar individuos que se quieran sentir libres o que sean libres, que sepan que son libres y que no tienen que estar atados a este sistema, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces adelante, camarada Andrea. Bueno, correcto. Uno de los puntos que trata el libro es la revolución pedagógica. Es muy importante implantar lo que son posturas autodidactas, porque si bien sabemos, las escuelas, los colegios, las universidades, en especial las públicas, son sitios de adoctrinamiento marxistoide. Entonces, solo nos cuentan la historia de un solo lado, una historia que obviamente ya está mañada, distorsionada, y bueno, que convierten en héroes a gente realmente que no lo merece, oscureciendo totalmente lo que es la historia alternativa, y esto deja mucho que decir del sistema educativo imperante, gracias a esa postura comunista que poco a poco ya está implantada a nivel mundial y que nos cuenta las cosas desde una visión muy sesgada y falseada. Entonces, para aquello hay que hacer una recuperación de valores cardinales y la espiritualidad tiene mucho que ver en ello. O sea, comprender la actual situación de cada uno de los individuos de un estado, de una nación, para que se den cuenta del grado de desorientación en el que se encuentran, al grado de desorientación y de letargo que los está llevando el sistema, porque a un sistema le conviene una sociedad totalmente ignorante, una sociedad que no
que no sepa el origen del mal, que podemos llamarlo así, porque una sociedad ignorante es mucho más fácil de manipular. Entonces, nos encontramos con un conocimiento muy pedagógico para instaurar en una idea colectiva, desde los inicios, ya desde los más pequeños hasta los más grandes, porque es una reeducación. Y eso es lo difícil, cuando ya el sistema te implanta cosas como verdades sacrosantas, es muy difícil desprenderse de esos paradigmas culturales. Entonces la gente ya se toma esas mentiras y esa verdad, ¿no?, entre comillas, está totalmente distorsionada, se la toma como lo único que se puede avalar, como lo único existente. Entonces hay que hacer una comprensión también de la simbología de todo lo que nos rodea para saber que el enemigo está copando todo. Entonces, la revolución pedagógica debe ser prioritaria y para eso necesitamos hacer una adaptación del misterio de Belicena Vilca un poco más digerible para los más pequeños y hacer que comprendan estas verdades esenciales. Camarada Carlos Senra, su visión, por favor, acerca del libro. Sí, ahí esperando verme en escena. A ver, ahí estoy en escena y como corresponde, junto a todos ustedes. Bueno, primero un reconocimiento inicial y general al conjunto de la sabiduría hiperbórea como un cuerpo de conocimiento esclarecedor y activador. O sea, si hay algo que puedo decir acerca de qué sentí después de leer Belicena Vilca, que volví a la vida o que surgí de una manera distinta. ¿De dónde viene eso? Si se quiere, desde lo racional, pero desde lo racional más como instrumento, a partir de un poder activador, de esa memoria de la sangre, que es obviamente el fin último de este libro y el poder que tenía obviamente Luis Felipe como sabio, el de un ser con su bril activado que a través de un instrumento que es una novela mágica, generar que el bril se active en otros. ¿Qué puedo decir de Acción Metapolítica Argentina como libro? Que es una suma teológica, en el sentido de un gran tratado de sentido común y que no deja nada por cubrir en las esferas, nada menos que de diagnóstico y de tratamiento, ubicando ahí como corresponde el sentido de lo importante que es comenzar, que así comienza el libro en sus 6 capítulos, por desenmascarar profundamente al enemigo y después por educar, a ver, el enemigo, el gran victimario, que ya sabemos quién es, cómo se llama. A mí me gusta llamarle el pueblo mal elegido, digamos, de manera de no llamarlo como se llaman ellos y irónicamente entender de quién se está hablando. El pueblo mal elegido, muy mal elegido, el peor elegido de todos, la peor de las elecciones que tuvo la humanidad y la historia del cosmos, simplemente. Y después, bueno, a ver qué defectos estamos teniendo los demás, las supuestas víctimas. A veces no somos tan víctimas tampoco. Bueno, y no entendemos mucho de historia, no entendemos mucho de axiología, es decir, de valores, no entendemos de esto, de lo profundo del poder del símbolo, que detrás de una figura hay una intención, hay un poder activador justamente, en sentido positivo o negativo. Resalto los detalles de interpretación psicológica para puntos muy agudos de la historia argentina, que en general se toman, bueno, todo bien, todo mal, ángeles o demonios. Bueno, un aspecto tan importante como la dictadura militar argentina, es muy bueno entender que ahí se cruzaron significados, que fue una acción en principio buena, pero manipulada por gente mala, con el fin último de destrozar la economía argentina y la base de los valores positivos peronistas que bien resaltaba Pablo. Entonces realmente me agradezco todo, valoro todo, pero tratándose de nada menos que Acción Metapolítica Argentina o la sabiduría hiperbórea adaptada a un corpus de conocimiento metapolítico, me llama la atención ahí el cuidado de los detalles de percepción
en esos puntos de la historia argentina en general no se interpretan de manera muy maniquea. Y hay que tomar lo bueno, lo malo, entender qué intenciones profundas hubo detrás de todo. Y me permito agregar algo sobre Argentina, de por qué Argentina es tan rara. Bueno, Argentina es tan rara al menos en dos niveles. En el antropológico, porque en Argentina están todas las etnias del mundo. ¿Qué genera eso? Genera un caldo del cual necesariamente puede llegar a salir lo peor de lo peor y lo mejor de lo mejor. Por eso es tan especial Argentina y por eso yo creo que muchos eventos de la historia argentina y de la historia reciente, como Malvinas, que está muy bien destacado, muy bien explicado, no son otras cosas que recuerdos del futuro. Es decir, para mí, definir Malvinas de la mejor manera, de la manera más profunda, es decir, fue el parto de Argentum. Argentum es el mito que sostiene Argentina, el egregor positivo que sostiene Argentina. Estamos sostenidos también por un Bril hiperbóreo, porque antropológicamente somos descendientes de Hiperbóreo, pero Argentina es el recuerdo del futuro, la potencia que va a materializar, que en algún día vivamos el mito de Argentum como una realidad, como la nueva patria del espíritu, como la del nuevo milenio. ¿Qué otra cosa para destacar de Argentina? Bueno, algo relacionado con lo que acabo de decir. O sea, el caldo para que esté lo mejor de un individuo, y nada menos que eso asentado sobre un mito que en algún momento va a ser completamente activado. Yo creo en el poder de la voluntad, si no, no podría ser hiperbóreo, pero no puedo dejar de reconocer el terrible poder de lo cíclico. Y ahora el enemigo está sostenido por su inteligencia, por su sagacidad increíble, pero también está sostenido porque está en una cresta de ola de un ciclo negativo. Y en algún momento el mismo poder de lo cíclico lo va a desarmar, lo va a dejar sin fuerza, lo va a desenmascarar. Y los que hayamos trabajado el poder del Bril en nosotros desde la voluntad, también vamos a ser beneficiados en algún momento por un ciclo positivo. Entonces, este es mi humilde comentario ante el requerimiento de Andrea Victoria Cano. Espero estar enriqueciendo la charla dentro de mis posibilidades. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, pero por supuesto que lo está enriqueciendo. Realmente está muy buena la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo como coautor también, después de 10 años de volver a retomar y leer la obra, me pareció un excelente instrumento, una herramienta magnífica, el libro Acción Metapolítica Argentina, para una difusión masiva, para que todos entren en autos rápidamente de ciertos temas, símbolos, criterios y sabiduría necesarios, y escrito también en un lenguaje de muy fácil divulgación y entendimiento. O sea, eso es lo que me parece magnífico del libro. Hay muchas partes que destacar. Una de las que me encantó fue lo que propusimos en su momento, ¿no? Destacar la producción intelectual argentina, ¿sí? Yo recuerdo, cuando era pequeño, veíamos el dibujo animado Super Hijitos. Aquí en Bolivia era muy famoso. Y era un dibujo animado extraordinario, que no tenía nada que envidiar a Looney Tunes y otros productos que venían de la televisión sinárquica, ¿no? Looney Tunes y otros dibujos animados, que en eso siempre la sinarquía ha destacado, ¿no? El control mental a través de los productos audiovisuales. Entonces, destacar también, se logra entender por fin, la gran personalidad de un Patoruzú,